Buenos días, les saluda María Sagui. El día de hoy vamos a estar muy contentos de poder platicar con la ingeniera Miriam Rubio, que fue nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología y ahora está haciendo varios temas en a nivel privado, que nos va a estar dando un mensaje muy interesante para el tema de cómo reactivar el tema de nuestro sentir económico en el país, ahora con la emergencia del COVID-19. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. María, buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, Miriam. Aquí trabajando contigo es interesante saber cómo reactivamos económicamente. No sé si nos vas a hacer alguna presentacioncita o algo para que la subamos, porque la Ok, idea es sí. que logremos circular esto. Fíjate, Miriam, a través de las redes de la comercializadora, que son bastante grandes, y también te cuento que vas a ser la que inaugure un servicio nuevo que estamos dando en el app de la comercializadora, donde uno puede ver estos talleres en exclusividad, obvio. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. No, a ti gracias por invitarme a participar. Entonces, eh, voy a conectarles. Gusto en saludarte, solo para que me conozcan, porque si no, después van a decir con quién están hablando. Eh, Voy a compartirles una pequeña presentación sobre lo que hemos estado conversando acerca de todo lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Sobre la nueva normalidad, sobre las situaciones que de alguna manera tenemos que enfrentar ahora o que todavía tenemos la incertidumbre de poderlo enfrentar. Y entonces todos hemos estado hablando de lo que es, María, el retorno a la nueva normalidad, ¿sí? Hemos pensado cómo será nuestro día a día empresarial y laboral, porque aparte de todo el estilo de vida que definitivamente nos va a cambiar cuando, o ya está cambiando de hecho, porque ahora pues ya tenemos restricciones de salida, no podemos reunirnos a nivel global, porque no solo Guatemala, estamos entrando a una crisis bastante severa, una recesión económica a nivel mundial. Hace 100 años el mundo estaba en algo similar, solo que no había tecnologías de información para poder saber qué sucedía en otros países. Hoy ya lo tenemos. Hoy podemos estar conectadas y esa es la facilidad de que tú y yo estemos hoy aquí conversando de esto, porque las tecnologías nos han facilitado el acceso a la información. Y esto, de alguna forma, también nos satura de información para poder nosotros considerar y tomar un análisis de cómo vamos a enfrentar el día a día a nivel empresarial y laboral. Porque si el entorno familiar, el entorno individual definitivamente ya se vio cambiado con un giro de 180 grados, también en la parte laboral y empresarial definitivamente va a ser mucho más alto y más fuerte el impacto. ¿Qué es lo que nosotros podemos analizar de qué es lo que puede suceder? El análisis de hoy, que es lo que te comentaba, que realmente tenemos una incertidumbre muy grande y esto también viene a sumarse mucha desinformación, muchas noticias falsas o informaciones que se supone están basadas en análisis técnicos o científicos y lastimosamente pues también se presta a que tengamos saturación de información y que nos puedan llevar por el rumbo equivocado. Es importante también que nosotros hagamos esa depuración en las redes sociales, en el acceso al Internet que nosotros tenemos, que es importante, pero también debemos de ser muy cuidadosos y tener esa salud mental para poder hacer un análisis más coherente y también aprender a esperar. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos está causando desesperación a nivel empresarial. Todos estamos preocupados porque cómo vamos a hacer para que no se nos caiga la economía. Ese es uno de los mayores preocupaciones y compromisos que hay, pero también de la mano va el tema sanitario, porque no podemos tener uno sin el otro. Estos factores van totalmente de la mano y es bien difícil poder hacer o trazar una estrategia para poder tener ese equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque para mantenerlo definitivamente vamos a tener que considerar algunas de las líneas como las que les estoy presentando, que es el cómo lo hacíamos, cuál era nuestro mercado, cómo era el comportamiento de nuestros clientes,
nuestros proveedores, dentro de nuestra misma organización, cómo era la actividad del día a día con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, y nosotros como empresarios, nosotros como personas, como profesionales, cómo nos desarrollamos. Los que trabajamos en el mercado laboral en forma independiente igual, porque todo esto nos ha venido a cambiar toda la cultura que hasta el día último, antes de entrar a un cierre total, cuando en Guatemala nos dicen que ya encontramos a la COVID-19 presente, ¿cómo lo vamos a enfrentar? No estamos preparados, no, ningún país lo estaba. Los sistemas sanitarios colapsaron a nivel mundial, en las economías de países del primer mundo también, pero esto nos tiene que dejar lecciones que debemos de tomar en cuenta para poder tratar de alguna manera disminuir esos impactos. Entonces, ¿cuáles son los escenarios futuribles positivos y no positivos? Yo aquí te pongo no positivos porque suficiente tenemos ya con estar diciendo sí, negativos, negativos. Entonces, cuando nosotros vemos la parte psicosocial, también es importante el mensaje que nosotros damos, ¿sí? Podemos estar preocupados y afligidos, pero siempre debemos de mantener esa actitud positiva, porque un empresario, un emprendedor empresario no puede permitirse el ser negativo, porque la negatividad nos puede muchas veces sesgar las tomas de decisiones que podemos hacer, que en este momento son muy críticas, no podemos decir lo contrario, pero debemos de pensar cómo vamos a hacer al futuro inmediato, a mediano y largo plazo, porque muchas veces pensamos en soluciones inmediatas, pero eso nos puede afectar a futuro, cómo vamos a tener el desarrollo de nuestros ecosistemas dentro del país, fuera del país, cómo vamos a enfrentarlo, cómo podemos buscar dentro de una crisis las oportunidades para que ese escenario futurible sea positivo y disminuyamos los no positivos que también se dan. Definitivamente no podemos dejarlos a un lado. El tema económico es algo muy importante, el que podamos abrir el país, el reaperturar las actividades económicas es necesario, pero tenemos que considerar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a insertar el equilibrio entre la salud o el sistema sanitario que debemos mantener y el sistema económico, porque si no, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Nosotros podemos aperturar nuestras oficinas, nosotros como consultores, pues tú sabes que la situación pues está bastante complicada. ¿Por qué? Porque se está priorizando el tema de los gastos, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros en este momento primero tenemos que empezar a adaptarnos a las nuevas estrategias de trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a considerar? Pues bueno, tenemos que ahora aprender a mejorar, a mantener y ser más disciplinados en lo que son las normas y procedimientos de un nuevo protocolo de seguridad y higiene industrial, salud ocupacional, bioseguridad y nuevos controles dentro de nuestras plantas industriales, plantas procesadoras, dentro de las oficinas donde desarrollamos y diseñamos software, donde creamos aplicaciones. Si estamos en economía naranja, también tenemos que considerarlo porque tenemos mucho contacto con otras personas. ¿Cómo hacer ese contacto? ¿Cómo lo estamos teniendo ya? Porque de hecho ya tenemos que hacerlo. El uso de mascarillas, el cumplimiento de algunas normas que dentro de las regulaciones que el Ministerio de Salud Pública nos ha brindado, todas las actividades que están haciendo las cámaras empresariales para generar propios manuales genéricos, porque ya se tendrá que pensar en que cada uno de nosotros va a tener que adaptar las regulaciones en cuanto a lo que es seguridad y higiene industrial, que ya tenemos un reglamento ministerial vigente, pero ahora tenemos que sumarle el buscar la salud ocupacional, que es precisamente no solo el tema de salud en sí de los trabajadores, sino que también el uso de equipos de protección personal, el cumplimiento de los distanciamientos entre una persona y otra, y eso nos lleva a lo que es la seguridad, porque todas las empresas van a tener que instalar, nosotros como consultores vamos a tener que implementar normas de bioseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros entramos a una instalación, todo lo que está fuera de esa instalación como entorno, toda esta contaminación no puede entrar a la instalación.
y todo lo que está dentro de la instalación no debe de salir al exterior. Entonces, basados en este concepto general o muy básico, tenemos que analizar y establecer rutas críticas de control para poder disminuir el impacto que esto definitivamente va a llevar a nuestra vida laboral y empresarial de ahora en adelante. ¿Cuánto tiempo? Pues definitivamente el tiempo va a ser bastante amplio. Tenemos que considerar tener esto dentro de nuestras acciones, dentro de nuestras nuevas estrategias de trabajo, pues en una forma muy prolongada, porque no tenemos la certeza de que si van a ser 2 años, 3 años. Hace 100 años, en la última pandemia que el mundo sufrió, pues fueron casi 4 años de crisis, pero ahora tenemos otros nuevos sistemas, hay investigaciones, la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas que debemos de tener de la mano, porque lastimosamente muchas veces no le damos la importancia a estos segmentos, el desarrollo de nuevas tecnologías, los ecosistemas de emprendimiento de los cuales nosotros podemos aprovechar los recursos, porque hay nuevas creaciones, hay nuevas ideas, hay acceso a facilitación de nuevos sistemas. Y en esto cae el tema, María, que es sobre el análisis financiero de los nuevos costos de operación. ¿Por qué les hablo? Bueno, dirán, ¿por qué les estoy hablando de normas de seguridad? Si eso ya no lo dijeron, sí, pero nos dicen que tenemos que hacerlo, pero no los impactos que eso nos puede generar también, que es la parte financiera. Muchas veces estos procesos, te digo ya después de cuántos años de estar trabajando en estas áreas, generalmente no se les da la importancia necesaria. A lo largo de la historia, acá en Guatemala y en casi todo el mundo, cuando hablamos de seguridad, higiene industrial, salud ocupacional, bioseguridad, implementar controles, las estrategias y diseños de planes organizacionales para implementarlos, muchas veces no queremos gastar, o sea, ese es el concepto, pero realmente no es un gasto, es un costo recuperable. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el impacto que en los trabajadores que están conmigo, si disminuyo el impacto en mis socios de un proyecto emprendedor en cuanto a que estemos con mejor salud, evitemos accidentes, evitemos contagios. Eso definitivamente financieramente me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque si no yo voy a encarecer mis costos de trabajo. Y si yo encarezco mi costo de trabajo, al final del día voy a producir una aplicación, un software que me va a dar más tiempo porque no tengo a la gente necesaria porque se me enfermaron, porque tuvieron un accidente, porque yo me enfermé, porque se nos contaminó el área de trabajo y ahora tenemos que estar a distancia y no todos tenemos un buen acceso a Internet, que es otro tema que nos afecta, el acceso que tenemos a nivel país en cuanto al uso de las tecnologías y el acceso al Internet, que nos base del trabajo. Entonces, estos análisis son importantes y son necesarios para poder ir estableciendo cuáles son las hojas de ruta y cómo yo voy a impactar en lo menos posible, porque si ya tenemos crisis, porque no podemos desarrollar nuestras estrategias de negocios normalmente como lo veníamos haciendo hasta febrero, esto nos va a afectar de alguna forma. Acá entra el uso de las nuevas tecnologías. Ahora tenemos que empezar a insertar dentro de una normalidad el tema de que vamos a tener teletrabajo, de que vamos a tener que hacer más home office. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de mantener la inocuidad, de mantener ese distanciamiento necesario, pero no dejar de trabajar. Aunque resulta difícil, ¿por qué? Porque cada sector está sufriendo de alguna manera esa disminución de demanda, aunque la oferta puede estar, pero nuestra demanda está disminuyendo porque es un fenómeno mundial. Y entonces, si alrededor nuestro están igual en crisis, van a tener que hacer lo mismo que nosotros. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pues ayer escuchaba algunos webinars en los que he estado participando como oyente y decían que, bueno, que sí, las regulaciones, las políticas que cada país tiene, es importante. Ahora nos vamos al tema de la parte pública, porque de alguna forma nosotros hemos aprendido, al menos en Guatemala, a poder subsanar esos vacíos
en la ejecución pública para poder desarrollar al sistema emprendedor. Los sistemas emprendedores o ecosistemas emprendedores, como la comercializadora, en donde confluimos muchas personas de diferentes áreas, tenemos la economía naranja, en donde cada uno tiene un expertise, tiene una línea de actividad y de trabajo. Todos esos ecosistemas a nivel país podemos sumar, pero para sumar necesitamos también tener las políticas y regulaciones bien establecidas, y es una falencia que a lo largo del tiempo hemos tenido. ¿Por qué? Porque muchas veces se diseña una política, pero no lo hacemos basándonos en análisis técnicos, a pesar de que nuestra Secretaría de Planificación da ese acompañamiento, pero no incluimos a personas que trabajen dentro de esas áreas para que podamos establecer indicadores, medidores, cómo establecer los procesos, los procedimientos y cómo cada uno de nosotros en los diferentes sectores puede aportar. Lo mismo pasa a nivel empresarial. Todos los empresarios en su momento fueron emprendedores, sus antepasados o ellos mismos, de alguna forma comenzaron sus negocios y entonces tenemos que regresar a esa etapa en la que tenemos que analizar qué es lo que nosotros podemos hacer. Y entonces aquí entra la pregunta que siempre nos hemos hecho los que estamos en este ámbito de la innovación. Innovar no es fácil, pero ¿qué pasa si ahora innovamos? Porque muchas veces el concepto de innovación se pierde. Alguien dice, sí, es que yo estoy innovando porque yo quiero hacerlo diferente. Sí, pero diferente ¿cómo? ¿Qué le va a mejorar a su producto? ¿Qué le va a mejorar a su proceso? ¿Qué nuevas características va a tener su diseño tecnológico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y para eso tenemos que investigar, ¿sí? Tal vez suene repetitivo que en los últimos tiempos y más dentro de esta crisis hemos mencionado que tenemos que ir de la mano con la investigación en ciencia, tecnología y la innovación. Pero estas investigaciones son bases que nos van a servir para transferirlas al desarrollo empresarial y económico. Y en los sistemas de innovación, nuestros ecosistemas, muchas veces se toman estas investigaciones o hay emprendedores que investigan. No todos los que emprenden innovan, pero también no todas las innovaciones se transforman en un emprendimiento. En este momento es importante que nosotros consideremos todas estas acciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como parte de las nuevas estrategias para ese resurgir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que renovarnos, vamos a tener que reestructurarnos, tenemos que estar trabajando ya en cómo vamos a poder dar algo diferente a lo que ya hacíamos. No es fácil, es una tarea bastante compleja, pero y si probamos hacer, y si realmente es el momento o la coyuntura para hacer esa reconversión, para mejorar nuestros modelos económicos, porque al final del día, cuando hay una deficiencia en la parte pública o una parte de ordenamiento, nosotros podemos en la parte privada, los diferentes sectores, empezarnos a unificar y empezar a hacer economía colaborativa, de empezar a compartir, porque no podemos seguir siendo, ay, solo yo, solo yo, solo yo, porque me lo van a robar, porque me lo van a quitar. Desafortunadamente, en esta coyuntura mundial tenemos que cambiar esos procesos, tenemos que abrirnos, tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que apoyar más a los ecosistemas de emprendimiento, a encontrar que podemos hacer alianzas, sociedades en las que todos podemos salir beneficiados. Entonces, estas estrategias, pues, cada sector lo tiene, de hecho, lo está ya analizando, porque es importante y es necesario. No podemos solo recluirnos y que el país no opere, no podemos seguir por más tiempo, ya que todos podemos leer en las noticias oficiales o las noticias con certeza jurídica o certeza de veracidad de información que Guatemala está siendo el país con el cierre parcial más largo dentro de esta pandemia a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos en la parte pública, no nos están dando las estrategias necesarias o todavía están buscando cómo acomodarse y eso repercute que todos nosotros, todos los que tenemos la actividad económica del país, no podemos
empezar a trazar nuestras estrategias, empezar a generar todos los manuales, todas las nuevas normas de procedimientos organizacionalmente hablando, para poder comenzar a trabajar y saber si eso nos va a ayudar o no, porque todavía no lo podemos hacer. Si nosotros aglutinamos a mucha gente en un espacio, lo más seguro es que va a haber un poco de contaminación enorme y eso es muy importante. Entonces, acá podemos ver qué escenarios son los que se avisoran, cómo no quedarse estáticos para ir ya concluyendo y qué documentos de referencia para consulta en forma general nosotros podemos tener, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? En este sentido, nosotros podemos buscar o podemos tener ya el escenario general, ¿sí? El escenario general, la forma en que lo vamos a hacer. Entonces, no podemos definir una sola ruta porque esto está confluyendo y cambiando, pero sí tenemos que establecer qué escenarios nos esperan en el sector en el que estamos, nuestros emprendimientos, cómo vamos a enfocar, cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo no quedarnos estáticos? Definitivamente la angustia o la incertidumbre nos vuelve estáticos o nos afecta de alguna manera y esto lo tenemos que tratar de revertir, ¿sí? En toda crisis hay oportunidades y tenemos que verlas. Tenemos que buscar esa información en nuestros gremios, en nuestras cámaras, en donde nosotros estemos trabajando o en el medio en el que nosotros nos desarrollemos. Existen documentos de consulta, sí, definitivamente existen documentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cámaras empresariales han trabajado acá en Guatemala con el sector salud, con otros sectores, el Ministerio de Economía, con presidencia, vicepresidencia, con otros actores de gobierno, sus documentos de referencia de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Han desarrollado, por ejemplo, manuales en cuanto a seguridad, salud ocupacional, las bases de los aspectos en cuanto a bioseguridad y condiciones. Cada sector empresarial va a tener que considerar dependiendo de la actividad económica que se dedique. En la parte de emprendedores, tenemos esa debilidad porque todavía no tenemos ese tipo de información concretada y realizada. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros ante esto, los emprendedores somos muy activos, somos proactivos, no nos quedamos quietos. Pero en este momento realmente la incertidumbre no nos deja muchas veces poder aliarnos con otras personas que hagan actividades similares a la nuestra y poder estar definiendo ya estos parámetros. Porque el trabajo no es fácil, tal vez ustedes pueden hacer cosas básicas, el manual de normas, el manual de operaciones para normas de inocuidad, de bioseguridad, pero se necesita de expertos en esos temas, personas que tengan conocimiento técnico de cómo aplicarlos, porque tenemos muchas referencias, tenemos las normas ISO, tenemos normas específicas para la calidad que nos pueden hasta certificar, que es un costo bastante alto, pero podemos, si no nos certificamos, por lo menos podemos aprender a utilizar esas herramientas. Pero estos documentos, no solo lo que tienen nuestras cámaras empresariales, Cámara de Industria, Export, Cámara de Comercio y demás, sino que también tenemos que referirnos a parámetros internacionales, hacer alianzas, buscar esos nichos de oportunidad como lo hace la comercializadora, como lo trabajamos en la comercializadora, en la que habemos expertos, habemos consultores, mentores, empresas grandes, pequeñas, medianas, y entonces estos ecosistemas son los que deben de promover y de aportar esos diseños para que la parte formal, o los grandes empresarios, las grandes empresas o consorcios tengan acceso a toda esa información y que se hagan esas alianzas colaborativas, porque definitivamente lo necesitamos. La política pública
es urgente tener una política pública sana que beneficie a todos, que sea equitativa, que no solo se busque aprovechar la oportunidad para apoderarse de un segmento, sino que realmente contribuya a que todos los que tenemos el quehacer económico podamos tener ese acceso y ese respaldo legal, porque dependemos de la política pública y las decisiones de la parte gubernamental para poder hacerlo. Entonces, es un trabajo equitativo, pero colaborativo entre todos los sectores, definitivamente. Un sector solo no va a poder salir, pero tampoco es de que ya después de que me están escuchando todos quedemos aprensivos y preocupados, no, pero de que podemos encontrar soluciones y formas estratégicas de desarrollar trabajos. Definitivamente sí lo podemos hacer, pero tenemos que buscar los factores clave en común y aliarnos con las personas que realmente nos pueden ayudar y nosotros podamos ayudar para generar esa colaboración que desarrolle nuevos sistemas económicos para salir de la crisis en la que ya estamos y que a lo largo del tiempo se está acentuando más. Así que es importante que esto lo tomemos en cuenta, dependiendo qué es lo que cada uno realice en su segmento. Y bueno, María, yo con esto te agradezco por la oportunidad de esta presentación. Yo espero que de alguna manera lo que les traté de condensar hoy pues les sea de utilidad y pues cualquier situación o cualquier apoyo que podamos tener pues a través de comercializadora con mucho gusto me pueden trabajar. Pues Miriam, muchísimas gracias. No sabes qué gusto nos da que tu consultora sea parte de la comercializadora. Estamos muy contentos y, por cierto, los queremos invitar para el próximo 16 de julio. Los que estén interesados, vamos a estar hablando con Estados Unidos acerca de la certificación de innovación, que por cierto fue uno de los temas que tú empujaste cuando estuviste como secretaria de Ciencia y Tecnología en unos gobiernos atrás, ¿verdad? Entonces, creo que todo ese trabajo que ustedes hicieron está rindiendo frutos y nos da mucho gusto contar contigo ahora a nivel del sector privado. Para mayor información, lo vamos a dejar los datos de Miriam y los míos en el link abajo de este video y les agradecemos a todos su presencia. Ok, muchísimas gracias.